Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hola amigos, ¿cómo están? Shalom, un abrazo a cada uno de ustedes en este día, rogando al Eterno para que Él nos alumbre, nos des el entendimiento para comprender, entender y vivir de acuerdo a sus misbot, de acuerdo a sus palabras, sus enseñanzas y sobre todo creerle a Él. Qué importante es creer a los escritos, a las palabras del Eterno. Uno de los más grandes problemas que existen en la tierra, en cada nación, es el no creer a las palabras de Dios. Podemos creer en Dios, podemos ser religiosos, cumplir con los rituales, tener la costumbre aprendida, incorporada en nuestras vidas, en nuestro hogar, todos los rituales realizarlos como se dicen, mantener una vida tal vez religiosa, de creyente en Dios, que hay un Dios, pero el problema es cuando no le creemos a lo que Él dice. Y así le pasó a Yeshua también cuando Él caminó en Eretz Israel. Hay un sinnúmero de profecías acerca de la venida de un Salvador, del Mashiach, del ungido, de aquel que iba a dar su vida, que iba a restaurar Israel, que iba a traer el reino de Dios, que su nombre sería Bersar Shalom, el príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, que iba a reposar sobre él el Ruach, el espíritu del Dios Altísimo, que iba a abrir los ojos de los ciegos, que iba a cambiar el luto en baile, la tristeza en alegría, que vendría a abrir las puertas de las cárceles de aquellos que están en prisiones de oscuridad y que iba a traer redención. Pero el problema es que no creyeron, no creemos, no han creído, ¿no? En toda la historia de la humanidad, cuando uno habla de estos mensajes, cuesta creer a la palabra de Hashem. Cuesta. Y Yeshua tuvo que confrontar estas cositas a veces, ¿no? Estas enseñanzas, porque Él traía la verdad, Él hablaba la verdad y quería enseñar lo práctico de la Torah. Pero damos gracias al Eterno que Él nos ayuda cuando tenemos un corazón dispuesto para Él, para ser enseñado, para ser transformados, para cambiar, para llenarnos de su vida, para hacer teshuvá, que Él nos alumbra y nos da el entendimiento para poder comprender, entender, vivir, creer, atesorar la palabra de Hashem, regocijarnos, gozarnos en la palabra, no porque es un libro que yo tengo en mi biblioteca o en el Aron Kadosh, cuando se abren los rollos en Simchat Torah y se danza con la Torah, pero que en realidad esa palabra no está en el corazón. Tal vez está el ritualismo, tal vez está la costumbre, tal vez está lo religioso, pero la palabra de Dios, dice Yeshua, son espíritu y son vida. Y Adonai en el Tanaj dice que las palabras de Él permanecen para siempre, y el que las hace y el que las vive también permanecerá para siempre, porque las palabras del Eterno traen luz, ¿no? Es luz a mi camino, lumbrera
en mis pasos, a mis pies. La palabra del Eterno debe ser atesorada, amada por nosotros, para que esa palabra cobre vida. Ya no es una palabra escrita, ya no es una palabra que se la lleva el viento, es una palabra que tiene vida en sí mismo y tiene el poder para hacer aquello que Él ha dicho. Ese es el poder de la palabra del Eterno. Pero nosotros buscamos, todos siempre buscamos algo que nos haga sentir bien, algo que sea tangible, algo que yo pueda ver. Y seguimos a veces corrientes de enseñanza, filosofías de vida, una religión que nos permita sentirnos bien, nos permita vivir una vida buena, aparentemente, sentirnos importantes, darles un propósito a nuestra vida. Y es por eso que surgieron muchísimas religiones, pero ninguna de ellas trata con la enfermedad más grave que tiene el ser humano, que es el pecado, la transgresión, el desvío, el salirse del Edén, el no haber oído y obedecido las palabras de Hashem, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él, somos como Él, tenemos su imagen, pero la transgresión, el haber cruzado el límite, nos separó de esa imagen, de esa gloria, de su presencia. Y Dios preparó todo de antemano para que nosotros podamos reconciliarnos, y hemos hablado muchas veces de esto en muchos videos. Pero miren lo que hoy, escuchemos bien lo que dice Yeshua en el libro de Juan, el capítulo 5. Léalo en su casa, tranquilo, tranquila, y aprenda, pídale a Dios entendimiento. Pero vamos a ver el verso 39 al 47. Dice Yeshua: escudriñen las escrituras. O sea, profundicen, métanse allí, investiguen en las escrituras. Esta palabra nos habla de cuando se hacían pozos para descubrir aguas. Recuerdan que en la escasez de agua, y ahí en Israel no hay mucha agua dulce, en ese entonces se buscaba el agua subterránea, y sobre todo donde el Imperio Romano quería la mayor parte. Entonces él dice: hagan pozos en las escrituras para sacar de las escrituras esa agua viva que viene, que está allí, que hay tesoros, que hay cosas preciosas, profundas en las escrituras. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que hablan, las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí, dice Yeshua, para que tengan vida. Gloria de los hombres yo no recibo, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Si otro viniera o viene en su propio nombre, a ese van a recibir. Y aquí me detengo un segundo en este verso. Yo he venido en nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de las Escrituras. Yo he venido en nombre de mi Padre. Mi Padre es el Eterno, es Hashem, el que lo sacó de la tierra de Egipto, el que abrió el Mar Rojo, el que le hizo vivir en el desierto y no les faltó nada, les hizo poseer la tierra que estaba prometida por Él. Él cumplió
cada una de sus palabras, pero también Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, que habló, que dijo y fue hecho lo que dice. Yo he venido en nombre de Él para mostrar lo que Él es, la esencia de qué está hecho este Dios maravilloso, porque no se ha manifestado como hoy se está manifestando a través mío. Es lo que Él está diciendo. Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo vengo a hablarles, vengo a mostrarles, vengo a hacer las obras que Él quiere que ustedes vean, las palabras que Él quiere que escuchen. Pero a mí no me reciben. Pero vendrá otro en su propio nombre y a ese van a recibir, a ese lo van a aceptar. Como diciendo, va a venir alguien que va a venir en su propio nombre y ustedes le van a creer y lo van a seguir como que ese es el enviado, el Mesías. ¿Por qué dice esto él? Porque a Yeshua no lo recibían, porque esperaban de Yeshua lo que todos esperaban en aquel tiempo, y en la gran mayoría de este tiempo también, un libertador, alguien que tome las riendas de las necesidades de una nación, de un país, o por qué no las necesidades del mundo entero. Se busca a alguien poderoso, firme, ¿no? Que tenga convicciones firmes, alguien que levante la espada y pelee contra los enemigos, los destruya y nos entregue a nosotros la paz que tanto necesitamos. Es lo que se espera, es lo que anhela no solamente Eretz Israel o la nación de Israel o las comunidades judías en todo el mundo, sino la gran mayoría de las naciones. Si no, vean cómo están saliendo las elecciones, las votaciones de gobiernos que son supuestamente democráticos. Se busca a personas que me den un bienestar, que me den tranquilidad, me den alguien que tenga firmes convicciones, que vaya hacia adelante, que sea alguien que traiga prosperidad, ¿no? Que luche. Y en aquel momento, por eso que estaban los celotes, aquellos judíos que se agrupaban para pelear contra los romanos, porque querían a alguien que los libere del imperio romano, de todo lo que ellos tenían que hacer para el imperio romano. Ellos querían tener a un guerrero, a un David que peleaba las batallas de Adonai y le daba la victoria. Pero aquí el mensaje, por eso que Yeshua dice, escudriñen, métanse en la palabra. ¿Cuál es el mensaje principal de Dios? Yo tengo que enviar agua limpia, yo tengo que cambiar el corazón del hombre, yo tengo que poner un corazón de carne para que me crean, para que anden en mis mandamientos, mis mitzvot. Yo tengo que transformar al hombre, hacer que vuelvan nuevamente a recibir la imagen y semejanza en la cual yo los creé. El pecado ha traído maldición, ha traído muerte, ha traído enfermedad, y Yeshua lo dice así: ustedes hacen las obras de vuestro padre el diablo. O sea, la transgresión, la obediencia a la serpiente trajo como consecuencia que nosotros ahora estamos listos y predispuestos a hacer las obras y hablar como la serpiente. Engaño, mentira, estafas, robos, muerte, enfermedad, tragedias, todo vino a consecuencia de dar la espalda a la palabra del Eterno. Y el mensaje principal de Dios es que Él vendría y enviaría al enviado, ¿no?, al Salvador, al Mashiach, para cambiar el corazón del hombre. Pero nosotros no queremos cambiar, sino que el problema que tenemos, que queremos seguir viviendo a mi manera, ¿no?, como esa famosa canción, sin recibir ninguna consecuencia. Y aquí, lamentablemente, estamos viviendo por la ley de Dios que lo que uno siembra
cosecha. Entonces Dios le está aquí hablando, el Mesías le está hablando, Yeshua le está hablando al pueblo de Israel, a los judíos que se habían reunido allí, y les dice: ustedes van a recibir a alguien que va a ir en su propio nombre. No va en nombre de Dios, sino va a ir en su propio nombre, y las escrituras hablan de esa bestia, de ese personaje que inclusive va a construir el templo en Jerusalén, y luego se sentará él como Dios, y allí Israel va a darse cuenta que no es el verdadero Mashiach. Hay muchas profecías acerca de él, un personaje que en la actualidad está casi listo, porque todo está dándose para que le crean, para que lo reciban, porque están anhelando a una persona como este personaje que va a aparecer en las pantallas del mundo. Y todos lo van a ver, y muchos le van a creer y lo van a seguir. Entonces él le dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese van a recibir. Pero él sigue diciendo: ¿cómo pueden ustedes creer? Porque ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo van a creer a las palabras de Dios, a las palabras de Hashem, si ustedes lo que buscan es su propia gloria, su propio orgullo, egoísmo? ¿O no lo estamos viendo eso, no? Cada uno vela por sí mismo, cada uno corre su propia carrera, cada uno piensa en sí mismo, y buscamos la gloria, la satisfacción, la prosperidad, el bienestar personal. Verso 45. No piensen que yo voy a acusarlos a ustedes delante del Padre. Yeshua no es acusador, él no viene a condenar, él vino a salvar lo que se había perdido. Dice: no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa. ¿Quién es el que los acusa a ustedes? Le está diciendo Moshe, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza, su confianza, donde depositan lo que supuestamente es su fe. Pero dice lo siguiente: porque si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él, Moisés, habló acerca de mí. Porque las escrituras dan testimonio, está escrito, está allí revelado lo que el Mashiach venía a hacer. Entonces, ustedes tienen la confianza, siguen la Torá, tratan los rituales, tratan de hacer todo, pero la palabra no está en el corazón y no profundizan. Y ustedes creen en Moisés, dicen creer en Moisés, pero él los va a acusar delante de Dios, porque ustedes tienen la esperanza en él, pero ustedes no creen a lo que Moisés dijo. Y termina diciendo: porque si no creen a los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer mis palabras? Qué tremendo, qué profundo. ¿Por qué no creemos en Yeshua? Porque supuestamente decimos, y el pueblo religioso en Israel y en las comunidades, seguimos a Moisés, tenemos la Torá, tenemos la palabra de Adonai, tenemos la palabra escrita, la palabra oral, las enseñanzas de los rabinos, las enseñanzas de todas las generaciones en Israel, de aquellos que eran escribas, de aquellos que eran sacerdotes, aquellos que eran líderes, que enseñaban al pueblo la Torá, que enseñaban los escritos de Moisés, los rituales, los sacrificios que Moisés recibió de parte de Dios. Y el fundamento principal es los escritos de Moshe. Pero él dice: pero si ustedes
creerían realmente, si ustedes creen a las palabras, a los escritos de Moshe, también creerían en mí, porque él habló de mí, él escribió de mí. Por lo tanto, escudriñen, profundicen, métanse, pregúntense, analicen las palabras de Hashem, las palabras escritas por Moisés, porque allí van a encontrar al Mashiach. El punto aquí es, ¿creemos a las palabras de Dios o buscamos algo externo que nos venga a salvar, que nos liberte, que nos dé paz, nos dé tranquilidad, prosperidad, abundancia, no tengamos conflictos con los vecinos, no tengamos conflictos de guerras ni peleas? Pero ¿qué de nuestro corazón? ¿Qué de mi relación con Dios? ¿Qué de mi imagen? ¿Qué obras yo hago? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué guardo en mi corazón? ¿Qué siembro en mi corazón? ¿Qué hago en mi vida? ¿Agrado a Dios? ¿Busco la gloria de Dios, la imagen, la presencia, la luz del Eterno, de conocerle, de amarle, amar su palabra? ¿O simplemente busco la gloria del otro hombre, de la otra persona? Nos buscamos mutuamente para sentirnos bien, amados, nos sentimos parte de algún grupo, de alguna entidad, de alguna institución, para no sentirnos solos, o entendemos realmente que el problema mayor en nosotros es el pecado, es la desobediencia a Dios y que necesitamos volver a los brazos del Padre y volver a casa, de donde pertenecemos, a quién le pertenecemos, el cual nos creó a su imagen y semejanza. Y por eso que Yeshua siempre dijo, vean en mí si hay pecado, vean en mí si hay maldad, porque yo he venido a hacer las obras de mi Padre, a enseñarles, mostrarles el amor, la compasión, la misericordia, la salvación. Y yo he venido a dar mi vida, derramar esa sangre que va a limpiar el pecado de aquellos que hacen teshuvá y creen que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Un abrazo grande, les amamos, que Adonai les bendiga, les guarde, les toque, les ministre, les fortalezca, les dé paz, les llene de su shalom y les dé gozo en el creer en Él y sobre todo puedan conocerle cada vez más. Shabbat Shalom.